Hola, soy Antonio Sánchez Hernández, tengo una explotación de ganado caprino aquí en Casas del Monte. Yo nací en Plasencia, pero vamos, he vivido toda la vida aquí y vamos, estuve estudiando fuera y hice ingeniería técnico agrícola en Salamanca y hubo un tiempo que me dediqué a otros trabajos, estuve trabajando en unas cooperativas, en la DEO de Guijuelo. Y luego llegó un momento que decidí pues, abrir mi propia explotación de cabras, porque en mi casa siempre había habido una explotación de cabras y bueno, y quise emprender ese negocio y seguir con la saga familiar de toda la vida, porque es algo que me gusta y vamos, y por lo que creo que podría vivir bien. ¿Cómo nos podrías contar tu infancia aquí en Casa del Monte? Si ¿estuviste jugando o ayudando a tus padres en casa? Pues yo, como vosotros, estudié aquí en el pueblo de toda la vida y bueno, y nos dedicamos de pequeños pues, a jugar con mis amigos pues, en los alrededores del pueblo, porque antes no había móviles como hoy en día y nos dedicamos a hacernos casetas, a correr con palos de escoba que los utilizamos como caballos, hacíamos, yo que sé, huertecillos, corralillos de animales, o sea, lo que habíamos visto en casa toda la vida, pues lo hacíamos a nuestra manera, jugábamos pues como niños, como tal, y sí, siempre me tocó ir con mi padre a ayudarle pues a todo, a las cabras y a los huertos, a ordeñar, a sembrar maíz, a coger aceitunas, a coger cerezas menos, pero también teníamos algunas. Y sí que tuve que ayudar bastante de pequeño, sí, siempre en casa pues con él, yo iba muy a gusto porque me gustaba ir con él, vamos. ¿Cuál fue tu mejor regalo de Reyes Magos? Es que claro, no sé, me acuerdo que una vez me regalaron los Reyes Magos un hombre con un paracaídas y me acuerdo que me dediqué cuando vinieron los Reyes Magos a casa a tirarle desde el balcón abajo, al lado donde vives tú vivía yo, pues ahí todo el día subiendo y bajando, subía al balcón y le tiraba, subía y bajaba, así me tiré pues todo el mes de enero seguramente, y es el que tengo recuerdo, no sé si el mejor, pero es uno que tengo recuerdo por, no sé por qué razón, pero... ¿Ha cambiado mucho el pueblo desde aquella época? Sí, ha cambiado bastante, vamos, en el aspecto tecnológico sobre todo. Pero vamos, ha cambiado mucho. Antes, pues eso, cualquier niño de 2 o 3 años ya podía estar en la calle jugando con los amigos y no pasaba nada, porque solo pasaba un señor con un burro, con un caballo, alguien con un tractor, un coche de vez en cuando. Ahora ya, pues eso no pasa, ya pasan muchos coches, los niños ya tan pequeños no se los suele dejar solos como antes, porque antes estaban todos los vecinos, en todas las casas había niños y había muchas casas habitadas, ahora ya hay menos casas habitadas. Y o sea, a la puerta a lo mejor había, pues todo el vecindario allí se juntaban 15 niños y no había problema de que la madre pudiera estar dentro o se fuera un recado porque la vecina a lo mejor se hacía cargo de ellos o estaba un poco al loro, pero sí, antes había más libertad en ese aspecto. Ahora los niños pues en ese aspecto un poquito más de eso, hay que tener más cuidado pues porque siempre viene más gente de fuera, la desconfianza, en fin, tanto coche. Y bueno, en ese aspecto ha cambiado muchísimo y en muchos más. Por ejemplo, ahora ya los niños tampoco van a ayudar tanto en casa a las explotaciones de los padres, porque ya tanta gente no se dedica a las explotaciones como antes a los huertos o a los animales. Y sí, ha cambiado mucho en ese aspecto. Y vamos, y yo todavía soy relativamente joven, pero si hablara alguien más mayor que yo, pues si mirara para atrás... O sea, si hablamos ya de calles asfaltadas, de todo, 20 años atrás, pues era, o sea, la cara y la cruz del pueblo, como es hoy en día, como era hace ya 30 años, o 30 y pico, que era cuando yo era niño como vosotros. ¿Cuál es tu lugar del pueblo favorito y por qué? Pues yo diría que el Canchal Los Guarros, no sé si le conocéis. Pues porque yo de pequeño estaba con mis amigos allí todo el día, o sea, jugábamos allí, estamos allí toda la infancia allí y tengo un especial aprecio a esa zona porque me criaba allí y ya está, me encantaba estar allí y siempre teníamos que ir, o un amigo tenía que ir a cambiar a la mula de Prado, otro había los guarrapos y las gallinas, otro a no sé qué y siempre estábamos por allí, en el corral de uno, en el de otro, jugábamos a esconder.
Jugamos con los chivos de uno, con las gallinas de otro, nos hacemos una caseta como he dicho antes. En fin, era nuestro retiro, el canchar los guarros, sí. ¿Por qué te quedaste a vivir en el pueblo y no emigraste? Pues porque me gusta mucho el pueblo, me gusta mucho la forma de vida de un pueblo, aunque es cierto que he estado un tiempo viviendo fuera, pero bueno, me casé y decidimos como pareja seguir aquí y bueno, de momento bien, y porque yo creo que además hay que fomentar pues un poco la vida rural, que está un poco devaluada últimamente, pero porque es que es una forma de vida totalmente diferente a la de una ciudad, y a mí, yo como persona, pues me gusta vivir aquí y que mis hijos se críen como me crié yo, porque creo que lo veo muy positivo. Pueden tener lo de la ciudad cuando quieras y lo del pueblo lo tiene siempre. ¿Cómo es la vida siendo cabrero? Pues te voy a ser sincero, es complicado, es complicado. Esto es un oficio que te tiene que gustar mucho para poder dedicarte a ello. Yo, como es algo que he vivido en mi casa de toda la vida, pues no lo considero un trabajo, aunque en realidad es un trabajo y muy esclavo, porque son todos los días del año. Y en realidad es muy duro, pero es algo que te tiene que gustar para poder estar en ello, porque si tú tienes que ir a un sitio todos los días, a un sitio que no te gusta, vas de muy mala gana. O sea, tienes que tener un oficio que te guste para poder estar a gusto, para poder estar feliz. Y bueno, la forma de vida de los cabreros pues ha cambiado mucho también respecto a mis padres, mi hermano y yo, porque antes mis padres pues iban todo el día a la sierra y salían de noche con estrellas y volvían también de noche. Ahora ha cambiado un poquito por el tema de vehículos, el tema de las tecnologías, y no tiene nada que ver, aunque hagamos lo mismo de la misma forma, pero no tiene nada que ver porque o sea, somos un poco más libres ayudándonos de la tecnología. Vale, ¿crees que había aquí antes muchas cabras en el pueblo? ¿Y crees que las cabras son buenas para el monte? Antes había muchísimas cabras en el pueblo, muchas piaras, incluso antes en cada casa. Eso yo lo conocí muy poco porque soy relativamente joven, tengo 43 años ahora. Pero antes había lo que se llama la cabra concejo, que en cada casa había 2 o 3 cabras para tener su autoconsumo de leche, y había un pastor que era el que las reunía todas todos los días y se iba a la sierra con ellas. Luego, al llegar al pueblo, pues cada cabra se iba acostumbrada a su casilla, a cada familia diferente. Y eso fue antes. Siempre había ganaderos que tenían más animales, y es algo que ha ido disminuyendo muy lentamente. Y aquí, pues la verdad, ahora mismo quedamos mi hermano y yo, que estamos juntos, y un vecino, quedamos 3, y somos la excepción en todo el valle, porque te vas al pueblo de al lado, al otro y al otro y al otro, y no queda nadie. Aquí pues quedamos todavía 3 familias que nos dedicamos a ello, y cada vez hay menos, porque es que el sistema de la explotación que tenemos nosotros de monte, de aprovechamiento de monte, es muy sacrificado, y cada vez la gente no quiere un oficio que esté 15 horas al día todos los días del año. De ahí que los montes estén tan sucios, porque los animales son muy buenos para mantener el campo limpio. Por eso las sierras de los alrededores están bastante más sucias que las de este pueblo. En la de este pueblo, dentro de lo que cabe, pues está bastante limpia, pues porque no ha dejado de haber animales. Pero hay otras en las que hace años que no hay animales, y se nota mucho pues que puede haber un incendio en breve, y sea un incendio grandísimo, no un incendio de 2 hectáreas, por ejemplo, que sea pequeñito porque sea un matorral pequeño y el otro esté limpio, porque es que ya está todo sucio por todos los sitios. Y aquí, pues en el pueblo, pues tenemos esa suerte de que todavía tenemos algún animal pastando por esta sierra. ¿Cuántos años llevas en el pueblo? ¿Cuántos años? Yo en el pueblo llevo, desde que monté la explotación de animales, mía, personal, 9 años. Lo que pasa es que en mi casa siempre había animales, y han estado toda la vida en mi casa. Primero mi padre, luego mi hermano siguió la de mi padre, y yo me uní a mi hermano luego. Pero en realidad yo nací en el pueblo y he estado toda la vida en el pueblo, excepto los años que he estado estudiando fuera, que estuve en un colegio interno en Salamanca y luego en la universidad en Salamanca, si no, y 2 o 3 años que he estado en Mérida y otros 2 o 3 en Cáceres. El resto del tiempo he estado viviendo aquí en el pueblo, toda mi vida.
¿Qué mensaje te gustaría transmitirnos a los niños y a las niñas? Pues nada, que disfrutéis del entorno que tenemos en este pueblo, que es maravilloso y que os aprovechéis de él, porque es que esto no lo tiene cualquier niño. El poder estar jugando por aquí y aquí al fresco ahora mismo a la de la garganta, esto no lo tiene cualquier niño de cualquier parte del mundo. Vosotros aprovecharos de esto y nada, y hacer lo que vosotros realmente querráis en la vida. Lo que más os guste, intentar dedicaros a ello, ni más. Y estar lo más a gusto posible con vosotros mismos, ni más ni menos. Hola, soy Madalena, tengo 66 años, me he criado en Cayo Chorro y ahora me fui luego después, al cabo de los años, después de 20 años, siempre me crié ahí, me fui al calle Hondón, al barrio Hondón y nada, llevo allí ya 22 años, me he dedicado toda la vida al campo, en medio he tenido vacas. Me fui también, he estado en el extranjero, emigrado. Estuve 12 años en Francia, a La Manzana. Sin ser el primer año que estuve en el 74. En el 74 a Francia, en una conservera. Y bueno, mi vida ha sido esa, del campo siempre toda la vida y ya está. Y ahora me dedico pues a ayudar a los hijos, a cuidar a los nietos, que es lo que más... Ahora a cuidar a los nietos y bueno, coso un poquito. Ahora me estoy dedicando, que hace muchísimos años que cosía y mi hija le ha hecho una cosita ahora a la nieta y ahora le ha gustado y ahora me está haciendo hacerle ropa. Y entonces, bueno. ¿Nos puedes contar cómo fue su infancia en el pueblo? Bueno, pues fue muy bonita. Entonces teníamos muchos juegos sin necesidad de gastar dinero. Jugábamos a la ruleta, a la comba, a los botones, ahí en los Morales. Era un sitio que nos concentramos todos los niños del pueblo y nos lo pasábamos genial. Por las noches jugábamos hasta a escondite, a esconder y bueno, nos lo pasábamos muy bien. Y ¿qué más voy a decirte? Iba al colegio. Por la tarde, en el tiempo de la primavera, nos íbamos al Canchal de los Guarros. Y allí nos esperaban cosiendo mi madre, mi abuela, mis tías, mucha gente que había para allá a coser. Y luego, al salir nosotros de la escuela, que salíamos a las 5 de la tarde, nos íbamos, mi madre nos tenía allí la merienda, cada madre a lo suyo, y jugábamos para allí, teníamos nuestras casitas. Entonces, nuestro lugar favorito de juego yo era el Canchal de los Guarros, y en el lagar, específicamente en el lagar que estuvo mi padre muchos años, que era una almazara de aceituna, estuvo muchos años ahí moliendo las aceitunas para sacar el aceite. Y íbamos ahí también, jugábamos mucho. Entonces, bueno, esta es una infancia bonita. ¿Cuál fue tu mejor regalo de Reyes Magos? Pues mira, el que más me acuerdo y más ilusión me hizo en mi vida fue, me regalaron una caja de lápices de colores, las pinturas como llamábamos antes, y un paraguas, que entonces los paraguas en los años 60 los 65 o 66, los paraguas entonces, aquello era algo muy específico, y entonces me hizo muchísima ilusión el paraguas, sí, me acuerdo, nada más me acuerdo de aquellos Reyes, de los que más en mi vida, sí. ¿Ha cambiado mucho Casas del Monte desde aquella época? Muchísimo, guapa, muchísimo. Si hubierais conocido entonces, mira, ni teníamos móviles. Y televisiones había, pero no había coche, no todo el mundo teníamos coche. Y entonces aquí se cogían muchas fresas, era el pueblo de la fresa, lo llamaban siempre. Siempre que vamos a algún pueblo o algo, y ¡ay, el pueblo de la fresa! Cuanto que no oyen decir que es Casa del Monte. Pero vamos, han cambiado muchísimo, ya tenemos muy buenas casas, tenemos móviles, tenemos de todo, ¿a que sí? Y antes no teníamos nada, de todo eso nada, ni teléfono normal de casa tampoco. Específico a alguna persona que le tenía, pero en alguna casa le había, pero no en todas. ¿Por qué se quedó a vivir en el pueblo y no emigró? Pues mira, entonces había bastante gente, entonces no migraba tanto la gente fuera. Los años de antes sí, nuestros
familiares, a lo mejor más mayores, se fueron, muchos fuera. Y nosotros nos quedamos en el pueblo pues porque entonces se quedaba toda la juventud, bien sembrábamos fresas, bien cogíamos cerezas, y entonces así nos fuimos fuimos desenredándonos nosotros, ¿sabes? Fuimos viviendo así. Y luego ya también se iban a Francia, ya en medio ya empezaron a irse a Francia, y mi marido por lo menos se iba. Y yo en el año 80 compré la primera vaca, luego ya empezamos con las vacas. Y ya está, mis padres, nos ayudaban muchísimo, ordeñábamos, nos tocaba ordeñar a mano, hasta que compramos luego una ordeñadora. Sí, estuvimos unos cuantos de años así. ¿Nos puedes contar cómo fue tu experiencia en la recogida de manzanas en Francia? Bueno, pues la verdad es que era un poco, el primer año fue un poco difícil, los primeros días, porque yo iba a cocinar y me encontré con 50 personas, conmigo 51 para guisar. Acostumbrada a guisar en mi casa para mis hijos y para mí, pues fue un poco, para mí fue un poco brusco aquello. Pero bueno, ya los primeros días, luego ya lo llevaba bien. Hasta los primeros días que vas cogiendo las medidas y las cosas, ¿no? ¿Había más extremeños en Francia? Sí, eran casi todos de este pueblo, de Casas del Monte. Alguno iba de granja, de abadía, pero casi siempre fueron todos de aquí, del pueblo. Bueno, pues mira, teníamos una casa que vivíamos, pero luego a lo mejor no había bastantes habitaciones. Y nosotros pues vivíamos, yo misma tenía una roulotte y vivíamos en una roulotte. Había varios matrimonios, 4 o 5 roulottes que vivíamos fuera de la casa. Y bueno, pues los domingos nos íbamos a hablar por teléfono al pueblo, que era muy pequeñito, y se tomaban cervezas, las cervezas en un bar que había, o cada uno lo que quisiera, ¿no? Allí poca diversión teníamos. Y los domingos, pues eso, íbamos a tomar, veníamos todos, comíamos, tenía la comida preparada, después que veníamos del pueblo de hablar por teléfono, y ya está. ¿Qué otros trabajos has realizado en tu vida? Bueno, pues ama de casa, he cosido, he estado trabajando en un vivero también, aquí que había en el pueblo. Cuando venía de Francia me metí a trabajar, estos años últimos, y después, nada más, al terminar de ahí de trabajar, dejábamos de trabajar para coger la cereza. O sea que también hemos hecho de todo. He recogido piedras de los huertos con mi marido, porque al arar y eso siempre se levantaba, cuando araba con los tractores se levantaban, porque han sido, a lo mejor eran prados. Y recogíamos piedras, las amontonábamos para luego llevarlas a las paredes, en fin, hemos hecho de todo. Ah, lo de los quesos, pues mira, un día, yo repartía mucha leche por el pueblo, y entonces un día una señora me dice, ¿no me podrías hacer un queso? Porque era tiempo que a lo mejor no había tanto queso blandito en el pueblo, que las cabras a lo mejor no daban tanta leche, entonces me dijo, ¿me podías hacer un queso de vaca? Digo, pues sí, hombre, ¿cómo no te lo voy a hacer? Una señora que necesitaba, porque era mayor, comer queso blandito. Entonces pues me dediqué, está buenísimo, pero ¿cómo no haces más queso? Pues ¿sabes qué? Que me dediqué, también hacía muchos días, hasta 25 y 40 litros de queso de leche para hacer queso. Y hacía queso, lo vendía por el pueblo. A través de que vendía la leche, vendía el queso. ¿Aprendiste a hablar francés en tu estancia en Francia? No, hija, porque mira, en la oficina, allí nos transmitían el habla, o sea, había una introductora, y yo hacía la lista, que era la encargada de, como era la cocinera, y la encargada de todas las cosas que nos hacían falta. Nos llevaban la compra una vez a la semana, y entonces no me hacía falta. Entonces no lo aprendí por eso, porque estamos entre españoles. En la oficina me hacían la lista en español, pues nada. ¿Había personas de otros países trabajando con usted en Francia? Pues de Bulgaria sí que había. Había unos cuantos, pero vamos, éramos casi todos españoles. Había muy poco, 2 o 3 parejas nada más. Entonces éramos todos españoles, todos del pueblo casi. Nos conocíamos bien todos. Nos llevamos entre todos bien y ya está, nos lo pasábamos genial. ¿Cómo se llamaban las personas que conociste allí?
Los franceses, la dueña se llamaba Prica, el padre era el señor Bruchet. Y luego, hombre, había otras cuantas que estaban trabajando, que yo ahora mismo no, para decirme, a una la llamamos la chancleta, ¿no? Bueno, pero ya está, eran gente genial, pero no nos entendíamos en el aula. Eran personas que se podía hablar con ellas, pero no nos entendíamos, pues nada. ¿Qué consejos nos darías para los niños y niñas de hoy en día? Bueno, pues también era bueno que conocierais un poquito la vida de antes, para que lo valorarais, también valorarais lo que es la vida y las cosas que se tienen, las cosas que os dan los padres. En fin, no sé qué os voy a decir. Seguro que casi... ¿Qué edad tienen? Yo tengo 12 años. ¿A bueno, los 3? voy a hacer 12. Bueno, pues a los 13 me fui ya a coger pimiento para la zarza. Me salí de escuela, porque no quería estudiar, me salí. Y mis amigas eran algunas más mayores que yo, y yo me empeñé en irme con ellas a coger pimiento. Y decía mi padre que no, que eso es muy difícil, que es muy trabajoso, que te vas a tener que venir para casa. Al día siguiente te vas a traer el cesto para casa. Pues no me lo traje, pero fue por no darles la razón, porque era muy difícil, todo el día agachada, con 13 años, ¿qué esperaba? A ver, y sin embargo lo conseguí, pero por no darles la razón a ellos. Sí, no me vine por eso. Y al año siguiente, pues luego ya, a trabajar a todo, a coger fresa, a todo lo que nos buscaban. A una fábrica que hay aquí de aceituna, que lo llaman Comaro, pues ahí nos fuimos a trabajar. O sea que de todo.